entonces inicio nuevamente saludándolo, ingeniero Andrés, agradeciéndole pues la oportunidad de estar aquí reunido con nosotros para abordar el tema de trabajos de grado en práctica docente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero Andrés, ¿nos podría como ampliar un poco su formación, saber pues cuál es su área de conocimiento para... Bueno, yo soy ingeniero mecánico y de manufactura. Tengo maestría y doctorado en ingeniería mecánica y de materiales y tengo un postdoctorado también en ingeniería. Soy profesor planta de la Escuela de Ingeniería Mecánica en la Universidad Industrial de Santander, donde ya llevo 6 años en actividades de docencia. Bueno, muchas gracias y pues por ende es una persona que ya tiene trayectoria de tratar también con estudiantes que nos encontramos, claro, en este proceso de aprendizaje y en este proceso de querer saber qué vamos a hacer durante la carrera para proyectarnos en ese trabajo de grado. Entonces empieza Vivi con una pregunta hacia el profesor. Listo. Profe, pues la modalidad de grado que nosotros pues, debemos investigar es práctica en docencia. Entonces nosotros pues queremos saber que nos expliques un poco de qué trata esta modalidad de práctica en docencia. Bien, pues en nuestra escuela tenemos dentro de lo que contempla el reglamento varias modalidades de grado. En particular, la práctica en docencia la tenemos enfocada hacia la generación de herramientas que permitan facilitar el proceso de aprendizaje. En este sentido, esas herramientas pueden estar dirigidas a mejorar los procesos metodológicos, a innovar en los procesos metodológicos, a diseñar mejores herramientas de evaluación. También pueden ser utilizadas para el seguimiento del desempeño de estudiantes, que es muy importante en los procesos de acreditación. Y finalmente, pues otra opción es generar contenidos en sí mismos. Entonces, generar objetos de aprendizaje que permitan enriquecer la experiencia del estudiante y que le permitan también afianzar un poco lo que se le está transmitiendo desde otro tipo, desde diferentes entornos, ¿no? El aula, entornos virtuales, tutorías, semilleros de investigación, etc. Entonces, Va enfocada a que yo como estudiante, usted nos decía que ya hay preguntas formuladas. ¿Yo como estudiante puedo formular la pregunta o ustedes los docentes bajo esta modalidad de proyectos son los que nos lanzan la pregunta? ese lamentablemente no es el caso. La mayoría de las iniciativas parten de los profesores o parten de necesidades de la industria o de necesidades de las escuelas si son este tipo de proyectos o de algún externo, alguna tercera persona. Pero siempre es muy importante la iniciativa del estudiante. Y en ese sentido yo creo que la universidad también está tratando desde diferentes matices y perspectivas de mejorar esto, pero también se debe apersonar un poco más de crear ese emprendedurismo, digámoslo así, porque eso es parte de la formación que estamos dejándole al estudiante. Entonces, siempre encuentran estudiantes que llegan muy motivados, que llegan con todas las ideas súper claras, que tienen ideas incluso de negocios posteriores a estos desarrollos de proyectos, que es como su primer pinito en el campo académico, en el campo empresarial, o puede luego ser explotado desde muchos diferentes aspectos. Entonces, ocurren casos donde ellos llegan con esto ya muy claro y por supuesto uno los avala y los acompaña, pero pues lo que te comentaba, la mayoría de las veces sí somos nosotros los que planteamos los proyectos. Ojalá fuera diferente, pero creo que eso es así en la mayoría de universidades. Es algo que las universidades pueden trabajar bastante. O sea, para los proyectos de grado en cualquier modalidad, ¿son los docentes los que nos proponen a nosotros sobre qué trabajar? Más bien son los estudiantes quienes nos preguntan en qué pueden trabajar. La pregunta es, yo como estudiante tengo en cuenta una de las asignaturas específicas de lo que he visto en mi pensum para abordarlo hacia buscar esa
digamos, ese problema que voy a solucionar? O sea, ¿es especialmente en una sola área o pues No, específicamente qué depende. hago? Depende, finalmente, pues yo creo que aquí viene un poco lo que plantea la estrategia de la escuela en ese sentido. Entonces, por ejemplo, pues entendemos que la mayoría de proyectos son originados desde las necesidades de los profesores o ellos son los que plantean las preguntas. Muchas veces los estudiantes nos buscan y en esa búsqueda que ellos hacen de concretar un proyecto, pues nosotros tenemos esas opciones que pueden ser enfocadas a una asignatura en particular o pueden ser transversales a todo el proceso pedagógico. Por ejemplo, en estos momentos justamente estaba reunido en un grupo de estos donde un compañero está desarrollando una herramienta de evaluación que el chico la está enfocando a una asignatura que es, por ejemplo, termodinámica, pero en mi caso yo estoy enfocándola a resistencia de materiales. Entonces son dos proyectos distintos donde ellos van a trabajar mano a mano, no por el desarrollo de una herramienta para esa asignatura en particular, aunque ese es el enfoque que marca su trabajo de grado. El resultado final de ese proyecto va a ser una herramienta transversal para ser utilizada en todas las asignaturas que estén basadas en aprendizaje por problemas. Entonces, muy común en ingeniería. Obviamente, pues el título y todo el desarrollo se enfocará en unos ejemplos puntuales, pero el fondo sí es transversal, en la mayoría de casos, diría yo, a todas las otras asignaturas de los planes de estudio. Entonces, es un poco desde ese lado. ¿Qué visión tiene la escuela? Por eso estos proyectos, pues como decía anteriormente, tratan de apoyar esos procesos pedagógicos y son las escuelas las que van identificando en dónde hay que intervenir. Entonces, pues obviamente hay veces, hay ocasiones en las cuales las necesidades son muy puntuales, pero la mayoría de las veces yo creo que son resultados transversales. Como estilo empresario y como acaba de nombrar, si fuera a defender la propuesta y convencernos a nosotras de estudiantes de que elijamos la práctica docente, ¿cómo sería? O sea, ¿qué sería lo que nos motivaría a nosotros los estudiantes para realizar este tipo de proyecto de grado que, si bien usted lo comenta, no es como tan dado en la institución? ¿Cómo se motiva al estudiante? Bueno, yo creo que lo comentaba precisamente esta semana con uno de los chicos que está en un proyecto de estos. Finalmente tú en la carrera ves muchas cosas que quedan medianamente claras, ¿cierto? Digamos que el proceso de aprendizaje, como se plantea normalmente, el estudiante llega a asimilar cierta cantidad de contenidos. Pero cuando tú te pones en el otro lado de esa relación de aprendizaje y te enfocas en lo que tienes que enseñar, pues resulta que puedes aprender el doble de lo que recibiste en el aula. Entonces, si hay una asignatura que, por ejemplo, te interese porque intuyes que laboralmente te puede favorecer o puede ser valiosa, pues qué más útil que realmente aprender lo que lleva esa asignatura acompañando el proceso docente desde el otro lado, afianzando sus conocimientos y aprendiendo muchísimo más de lo que hubieras podido aprender como alumno únicamente. Entonces, esa es una motivación, que el profesor es el que aprende, él sigue aprendiendo, es otro estudiante más que aprende en cada clase, en el desarrollo de cada objeto de aprendizaje, de cada herramienta, porque pues el reto es pensar en ese concepto que quieres enseñar y cómo se tiene que transmitir. Y cuando haces eso, pues lo tienes que tener clarísimo. Entonces se aprende mejor. Lo otro es que pues tienes una componente social, ¿no? Es una componente social. Yo creo, esa es una de las razones por las cuales pues también estoy metido en el área académica. Por un lado me gusta la investigación, pero también el tema de formar personas y ayudar en esos procesos, pues yo creo que tiene un valor que no es económico. Es una cosa que incluso de forma personal se debería plantear como un reto para todas las personas. Disculpen, ahí me repito, pero
el hecho de enseñar y transmitir conocimientos yo creo que debería ser una etapa obligada en el camino de todos. Y bueno, esa es otra cuestión que se debería señalar en estas ofertas de prácticas en docencia. Ya nos has dicho varias, pero entonces así como para sintetizar un poquito, ¿qué recomendaciones nos daría para poder realizar con éxito este tipo de modalidad de trabajo de grado? Bueno, pues lo primero es familiarizarse con la asignatura o con el problema que quieren desarrollar a través de un estudio del entorno, donde vean cuáles son las necesidades que se plantean para ese tema en particular, donde se puedan buscar también las soluciones que se están utilizando en otras universidades, por ejemplo. También recomendaría apoyarse de los procesos institucionales, porque hay muchas cosas que la universidad está ofreciendo en este momento para el desarrollo de estos proyectos o para innovación en el aula, como lo llaman en muchos lados. Y yo creo que finalmente las ganas, o sea, es estar motivado, porque hay muchas cosas para hacer, hay muchas tareas pendientes, y lo que hace falta es gente que tenga motivación. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que herramientas hay, facilidades hay, falta gente que se motive y quizás llegar a encontrar a alguien que los pueda dirigir adecuadamente. La búsqueda del director no es una selección trivial, pienso yo. Es algo que se debe hacer con mucho cuidado, y eso no solamente es para esta modalidad. Para todas en general se debe prestar mucho cuidado en la selección del director, porque hay personas que hacen un acompañamiento muy directo y hay otros que pues te dejan con todo a tu libre albedrío y así como tal, pues a tu libre sufrir, ¿no? Porque a veces resulta muy sufrido si no se tiene una guía acertada. Entonces eso quizás lo más cuidadoso. Allí escoger bien los directores. Mil gracias, doctor Andrés, por habernos dedicado este espacio en esta entrevista acerca de la modalidad de trabajo de grado en práctica en docencia.